Bueno, hoy contamos con una presencia de lujo. ¿Por qué? Porque nos acompaña Juan Lázara. ¿Y quién es Juan Lázara? Yo tengo acá a mi derecha la guía del estudiante. Y Juan Lázara es podríamos decir, el dueño, el director, el responsable, el ideólogo, es el término que a mí más me gusta sobre la guía del estudiante. Y tenemos al responsable de la guía del estudiante acá. Y quienes llevamos muchos años de recibidos en nuestras diferentes profesiones, en el caso mío, como ustedes saben, de abogado. Feliz día, entre paréntesis. Gracias, gracias. ¿Cuándo no hemos recurrido a la guía del estudiante? ¿Qué importancia tenía para nosotros la guía del estudiante? Yo recuerdo, me recibí en la escuela secundaria hace muchísimos años, y la guía del estudiante abríamos la guía del estudiante. Sí. Aún no existían las redes sociales, nos teníamos que manejar con el libro, ni celulares, no, íbamos al teléfono público o al teléfono de casa, que costaba mucho tener un teléfono en su casa. Yo de chico jamás lo pudimos tener. Y la guía del estudiante, yo acá tengo un tomo que es mucho más grande del que conocíamos nosotros, era más chico en nuestra época, y cuando llegaba el momento de esa duda, ese signo de interrogación, ¿qué carrera vamos a seguir? Y bueno, y seguimos arquitectura, eran las tradicionales, ¿no? O arquitectura, o derecho, o medicina, o agronomía, económicas, o ciencias económicas. Pero ¿y qué materias tiene? ¿Y en dónde se cursa? ¿Y en qué horario se cursa? Y había que recurrir a la guía del estudiante, era una Biblia. Bueno, entonces, ¿a quién tenemos acá? Al responsable ideólogo de la guía del estudiante, al cual le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Sabemos de sus ocupaciones, ya nos va a contar cuál es su actividad actual, pero nos ha dispensado un ratito en este programa, así que muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes, doctor Giordano. Un gusto compartir acá la mesa con Oscar Lodren y con el doctor Omar Gabrieli. Así que buenas tardes a todos. Y con los oyentes espero poder serles útiles, ¿no? No tenemos duda. Yo tengo una primer pregunta. ¿Cómo surge la idea de la guía del estudiante? Bueno, la guía del estudiante, desde que la fundé y la dirigí, surge de poder incorporar estadísticas de oferta y demanda laboral a antiguas publicaciones que salían desde el Estado, donde simplemente se listaban las carreras, pero sin dar ningún dato estadístico sobre oferta y demanda laboral. Entonces nosotros empezamos a incorporar en unos libritos muy finitos. Primero, mientras estudiábamos, armamos una cooperativa que llegó a tener 11 integrantes. Orientábamos a los chicos que se acercaban a las puertas de las distintas facultades, vendiéndolos unos dossiers que tenían estadísticas de la salida laboral, de qué podía hacer cada profesión, porque el mero listado de instituciones no tenía sentido si uno no sabe de qué se trata cada carrera. Entonces ahí fuimos creciendo. Después nos tocó un boom de nuevas universidades, no siempre de calidad, pero me refiero comercialmente. A nosotros nos dio un gran empujón que primero en los 70 y después en los 90 surgieron nuevas universidades que querían difundir sus propuestas y empezaron a auspiciarnos con páginas. Antes no salía publicidad, ahora las contratapas. Bueno, empezaron a contratarnos espacios publicitarios. Claro. Y recuerdo, nunca me voy a olvidar, una universidad privada que un día me llamó el rector y me contrató 5 años de contratapas. Con eso pudimos comprar la sede. Increíble, estoy hablando ya inicio de la década del 90. Entonces, después de muchos años de no tener sede, nos adelantaron, es como que nos compraron la exclusividad de las contratapas por 5 años. Con eso pudimos comprar
una de las sedes. Y así fuimos avanzando y con una moneda estable nos permitió crecer exponencialmente en los 90. Y después, bueno, hasta llegar hasta que aparece Internet. Internet fue nuestro gran competidor y entonces nos tuvimos que pasar a Internet. Y ahora salimos más que nada, más que en formato papel, en la página de la guía del estudiante.com.ar. Bueno, hay algo que usted está contando que me trae a mí el recuerdo. En el colegio secundario, yo estaba en 4º año y teníamos alguna que otra duda acerca de cuál era la carrera que podíamos llegar a seguir una vez que nos recibíamos. Y recuerdo, estábamos una tarde, salíamos y nos preguntábamos, y tal carrera y tal otra, y uno de los compañeros nuestros dijo, bueno, pero acá en la esquina vaya y compre la Biblia. Y uno miraba, la Biblia no, es que tenemos que saber qué carrera. Es que la llamaban la Biblia, la guía del estudiante. En la esquina teníamos una librería, la calle Aquino, 6040, y teníamos una librería, y ahí se vendía la guía del estudiante. Y quiero traer, antes de avanzar a colación, algo. Durante muchos años, el amigo Lázara tuvo un stand permanente en la Feria del Libro. Y yo tuve el honor de que me invitara, también muchos años, a exponer. Y él llevaba alumnos de 5º año. La sala Jorge Luis Borges se llenaba de alumnos, era una de las salas más, digamos, de mayor capacidad en la Feria del Libro. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué quiere que diga? ¿De qué quiere que hable? Entonces él me decía, usted hable del derecho, hable de la carrera de derecho, hable de su experiencia a estos alumnos que todavía no tienen muy claro qué van a hacer. Entonces yo le decía, mire, yo voy a hablar, pero no sé si a los alumnos lo que voy a decir les va a gustar. Y tengo que reconocer, eso lo hacía yo obviamente por respeto a la persona que me estaba invitando, ¿no? Y él me decía, usted lo que sienta que tiene que decir, usted lo va a decir con total libertad. La última vez que me tocó hablar, el último año que me tocó hablar, que recuerdo porque el otro día encontré la foto que compartí el panel, uno de los que recuerdo, con Marcos Córdoba, con el rector de la Universidad Abierta Interamericana. Yo les hablaba a los alumnos, no sé, 300, 500, era muchísimo. Y yo les decía, bueno, a los que estén interesados en seguir derecho, y acá debe haber muchos interesados en derecho y en derecho penal, tengan en cuenta que lo que ustedes ven en las películas americanas no es lo real. Cuando ustedes ven en una película americana el abogado que llega a una oficina donde hay unas vistas impresionantes hacia la Estatua de la Libertad, y el abogado llega, alguien le lleva el café, y la secretaria que le dice, a las 12 tiene la entrevista con el senador fulano, no cancélela porque tengo un almuerzo. Digo, eso no existe. El que quiera estudiar derecho y el que después se vaya a especializar en el derecho penal, tenga en cuenta que con mucho esfuerzo se va a tener que alquilar una oficina de un ambiente, no va a poder tener secretaria, no va a tener luz solar porque eso es muy caro, va a tener apenas una bombita. Cuando venga el cliente y le pregunte, y su secretaria, doctor, no, hoy no viene, y cuando el cliente se va a tener que limpiar la oficina. No se acostumbren a ilusionarse y no pongan nunca el carro adelante del caballo. Sin sacrificio no se gana nada. Seguro. ¿No? Yo recuerdo que dije eso y después y acá al amigo Lázaro le dije, discúlpeme porque yo le tiré el ánimo por el suelo a todo el mundo. Y no fue así. Mucha gente, muchos chicos, se acercaron, chicos y chicas, más chicas que chicos, ¿no? De 4º y 5º año, no, 5º año era. Y me venían a agradecer, a decirme, la verdad, pensándolo bien, lo que usted dijo es una realidad. Claro. O sea que... le mostraste la realidad. Le mostré la realidad. Y eso lo pude hacer porque usted, acá el amigo, me lo permitió. O sea, no me... en ningún momento censuró lo que yo dije, y eso que fueron, creo que 5 años seguidos me invitó, y los 5 años repetí exactamente lo mismo. Así que era una pequeña anécdota que
que quería contar. Oscar, ¿vos le querías hacer una pregunta? Sí, justamente porque el señor Lázaro, trayéndonos la Biblia, la guía del estudiante. Tenés una separata con un título. Tengo una ahí. separata muy interesante, ¿no? Que siempre se me cruzó por la cabeza los años que uno tiene, que cómo evitar las malas universidades. La pregunta es, yo creo, sin conocerlo en profundidad, creo que se confunde mucho la universidad con la política y desgraciadamente no comparto esa idea. ¿De qué sirve también esta separata para evitar las malas universidades que... ¿Cuál es el título de la separata, Oscar? Sí, ¿cómo evitar las malas universidades? Guía para padres y estudiantes. Yo creo que es importantísimo el hecho de que usted diga padres, porque evidentemente hay también una ausencia en esto, creo, que es fundamental. Claro, yo siempre digo que la mejor universidad la construye el alumno, ¿no? El mejor profesor lo construye el alumno, eso se lo digo a mis mismos alumnos, ¿no? Uno es mejor o peor profesor según quien tiene delante, como usted es mejor o peor conductor según quienes comparten su mesa. Bueno, uno se construye también con el alumno, o sea que la mejor universidad la hace el alumno, pero no obstante ello, hoy hay una proliferación de universidades que, por ejemplo, en la época de mi padre había 5 universidades, en la época de mi abuelo había 3 universidades, estaba Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, Universidad de Córdoba, nada más. Hoy hay 150 universidades, entonces hay una variedad muy amplia, pero eso no significa que se haya aumentado en calidad, porque es fácil inaugurar un pabellón de hormigón armado, ponerle el nombre del intendente de turno y decir que eso es una universidad. Una universidad no es solo el edificio de hormigón, una universidad también son los laboratorios, son los docentes, la trayectoria que tengan los docentes en el ámbito profesional. Entonces, que haya muchas universidades no quiere decir que sean de calidad. Yo, sin hacer nombres, porque yo también formo parte del sistema universitario, ¿no? Doy clase hace 25 años en una de ellas. Como decía Groucho Marx, nunca me haría socio de un club donde yo soy socio, ¿no? Pero digo, pasa que desde el ámbito público está el problema de la politización. Yo creo que el ser humano es un ser político, la política está bienvenida, pero lo que no se debería hacer es mezclar la cuestión partidaria e interrumpir clases y demás. Eso en el ámbito público, pero en el ámbito privado hay otros vicios. Hay vicios muy notables, ¿no? También. Uno de los vicios más notables es que hay en algunas universidades cierta presión en el docente para que no exija tanto y no haya deserción, porque si no, no hay matrícula. Otra de las presiones es ponérsela fácil al alumno y darle todos los instrumentos, en el ámbito privado, digo, ¿no? Sí. Para que crezca la matrícula, hacer campañas publicitarias donde se hagan promesas de salida laboral en carreras que es muy difícil conseguir la salida laboral. Entonces, eso en el ámbito privado. Y en el ámbito público, además de la politización, está el problema de crear sedes por todos lados, porque también hay una cuestión de competencia entre intendentes, y no siempre, yo digo casi nunca, se logra conseguir lo más difícil, que es el profesor de trayectoria y de calidad. Yo puedo inaugurar universidades, ahora querían abrir una en una localidad que quieren armar un juzgado federal también, pero no vamos a hablar de la justicia, en Comandante Piedrabuena, ¿no? Una pequeña localidad, ¿cómo? Yo digo, ¿dónde van a sacar a los docentes? Y claro, uno después recorre, yo he recorrido más de 250 pueblos y veo cómo se da clase, ¿no? En sótanos de bingos, en lugares muy precarios, con profesores que dejan muchísimo que desear, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero extender. No, pero al contrario, acá tiene total libertad para... Eso me lleva a mí a una pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de la educación a distancia? Bueno, muy bien. La educación a distancia ya venía antes del COVID, se potenció con el COVID. Hoy tenemos la universidad privada más poblada, era una universidad menor de la provincia de Córdoba, y hoy se arrasó con toda la matrícula.
no la voy a nombrar, pero fue muy cuestionada porque habría locales en localidades pequeñas, en pequeños pueblos, como si fuera una franquicia de Bonafide, ¿no? Sí. Como si usted le da a una persona que tiene un local en Salto, provincia de Buenos Aires, me acuerdo del caso concreto, entonces le da el local y después va la gente ahí y no es que... hay mucha diferencia en cuanto a las calidades. La educación a distancia puede ser muy buena, pero también puede llegar a los límites de la estafa, ¿no? Uh-huh. En este momento, por ejemplo, yo doy cursos de posgrado y que los alumnos me piden que prefieren el Zoom. Y yo me he dado cuenta que estamos muy cómodos a veces cuando es totalmente a distancia o cuando es totalmente presencial. El problema grave, que por lo menos en mi experiencia docente, es cuando se va a sistemas mixtos, como es la tendencia, sí. Que tenemos la mitad de los alumnos desde su casa, y la verdad que es un problema, ese sí es un problema. Sí, tanto para el alumno como para el docente. Claro, ¿no? Bueno, ese es un problema. Yo le quería hacer una pregunta, habida cuenta, bueno, hoy Argentina 2022, ¿no es cierto? ¿Qué estudio recomendaría para la Argentina, ¿no? Para el futuro estudiante, dada digamos, las malas noticias que uno tiene, ¿no? En cuanto a los rendimientos escolares, el detrimento en la educación que hay, ¿no? Y ¿qué sería hoy por hoy que estudiar en Argentina? Esa es una, después me queda otra. Bueno, es un doctor Gabriel, es una pregunta de las más difíciles, ¿no? Porque cada uno es una persona, el individuo es una persona infinitamente única y diferente. Pero yo lo que puedo decir es que a pesar de los cambios que hay a nivel mundial, en la economía, en nuestro país, las crisis económicas, las carreras tradicionales siempre van a estar vigentes. O sea, contrario censo de lo que suelen decir, que hoy hay que tomar en cuenta tal cuestión o tal, ingenieros, médicos, abogados, contadores, las carreras serias, tradicionales, siempre van a tener salida laboral, porque siempre vamos a necesitar médicos, ingenieros, abogados, contadores. Después están las carreras que van con la ola de la época, moda en el buen sentido también, que hay, por ejemplo, ahora necesitamos mucha gente que esté en todo lo que es tecnología a distancia, telecomunicaciones, diseño, todo lo que tiene que ver con lo virtual. Tengo muchísimos alumnos en donde doy clase que tienen que ver con las distintas ramas de diseño audiovisual, diseño, todo lo que tiene que ver con videojuegos. No digo que no tiene salida laboral, tiene muy buena salida laboral. Pero bueno, las carreras de toda la vida, desde que se remontan a la Edad Media, esas son las que siempre, por lo menos, están vigentes. No sé, hasta punto que venga un robot y reemplace lo que es un abogado defensor o un fiscal. Entonces pongamos una tarjeta... Sí. No. Espero estar jubilado para ese día. No te represente. Bueno, mi respuesta es que las carreras tradicionales siempre son una garantía y son las más difíciles de seguir, porque ese es otro capítulo. Los chicos a veces se vuelcan a lo que es fácil. Es más fácil, y esto siendo políticamente incorrecto, porque nadie lo va a decir que se dedique a la orientación vocacional, que hay carreras fáciles y carreras difíciles, pero es cierto que hay carreras difíciles y hay carreras fáciles. No es lo mismo estudiar licenciatura en marketing que estudiar medicina, ¿no es cierto? No es lo mismo, con que se pretenda decir que sí, ¿no? En los folletos de las universidades, no es lo mismo. No es lo mismo estudiar, no sé, organización de eventos, que es una carrera muy linda y muy necesaria, no digo que no, que estudiar ingeniería electromecánica, ¿no es cierto? En cuanto a esfuerzo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, si yo le pregunto, digo, cuál es no de vago, ¿no? Pero cuál sería la carrera más fácil y prohibido más corta? Prohibido decir derecho, Más fácil, por favor. Bueno, más fácil y más corta. Bueno, yo le puedo contestar, doctor, lo que los chicos creen. Por ejemplo, me gusta mirar partidos de fútbol los domingos, entonces creo que me meto en periodismo deportivo y entonces que es fácil. Y a veces no es tan fácil también, porque hay que tener, saber análisis de texto y los chicos no leen nada, o sea...
Los chicos creen que periodismo deportivo, que profesor de educación física, eso es lo que los chicos creen que es fácil. Yo no digo que sea fácil, porque también si uno va al profesorado de educación física, que lo cursa seriamente, es una carrera que exige un gran esfuerzo, ¿no? De manera tal que carrera fácil o difícil, también vuelvo a lo que les decía antes, depende el esfuerzo que ponga cada alumno, porque es fácil aprobar, uno puede recibirse aprobando con 4 o uno puede estudiar una carrera apasionadamente. Totalmente. Bueno, son respuestas muy generales, pero me gustaría decir que una carrera dificilísima. En general las carreras difíciles las estudia poca gente, y entonces no solo tienen buena salida laboral, sino que tienen poco graduados, ¿no es cierto? Entonces se junta esa cuestión paradójica de nuestro país, que en nuestro país se estudian las carreras que tienen menos salida laboral y se estudian menos las carreras que tienen buena salida laboral. El doctor Giordano hizo referencia a la Feria del Libro. Yo durante 25 años he estado a cargo de los actos culturales de la feria, y entregábamos un premio que también se hizo el doctor Giordano con una estatuilla, que era un premio vocación, y entonces los invitábamos a disertar, y ahí participaron, además del doctor Giordano, participaron, no sé, figuras como Favaloro, como, no sé, figuras de distintas profesiones, y hablaban sobre eso está todo grabado y está subido a YouTube, sobre las dificultades de sus carreras. Y entonces aparecía que los chicos muchas veces iban decepcionados, porque los días que había más gente eran la carrera de hotelería, de turismo, las sencillas, digamos, una palabra. Y las carreras de medicina, bueno, había gente también, pero veterinaria, médico veterinario es una carrera, tiene demanda insatisfecha en Argentina, es dificilísima, ¿no? Y bueno, no sé, muchas de las ingenierías tienen demanda insatisfecha. Yo le quiero hacer una pregunta. Más allá de que la pandemia obligó, entre comillas, a que muchas carreras, muchas materias se tuvieran que cursar a través de las redes sociales, hoy estamos nuevamente con la posibilidad, no digo práctica, real, pero sí con la posibilidad de volver a la presencialidad. Días pasados estábamos hablando en este programa sobre una noticia que había aparecido en todos los matutinos, que era que en la Universidad de La Plata, en una materia en medicina, sobre 1.200 alumnos, el título era 800 bochazos, ¿sí? Y era una materia, anatomía era, ¿no, Omar? Que se estaba cursando, por Zoom, ¿sí? La pregunta que le quiero hacer a usted por su experiencia, Omar ya la ha contestado como médico, obviamente, pero se la quiero hacer a usted. ¿Hasta qué punto cree usted que puede llegar a ser pernicioso o no el cursar determinadas materias en determinadas carreras, valga las tradicionales también, hoy que existe la posibilidad de volver a la presencialidad? ¿Hasta qué punto resulta pernicioso que determinadas materias sean cursadas por las redes sociales? Bueno, por supuesto que depende qué materias. Hay materias teóricas que, dando la posibilidad de cursar a distancia, se le da la posibilidad a mucha gente que las pueda hacer, que si no, no podría hacerlas. Las teóricas no veo ninguna objeción, pero las prácticas, yo supongo que una carrera, en la carrera de medicina, asignaturas como anatomía o anatomía patológica, yo supongo que tendrán que estudiar compuestos, preparados cadavéricos. Totalmente. Ignoro, pero sí. Supongo que es muy difícil cursar a distancia y analizar un preparado cadavérico, no sé, a través de una cámara, a través del monitor de la computadora. Debe ser terrible. El día de mañana, no sé, que va a pasar como pasó en el 73, que vio que muchas materias se aprobaban al tuntún y entonces decía profesionales de graduados tal fecha abstenerse. Sí, es cierto, es verdad. La viví. Bueno, eso pasó y bueno, hoy uno de los rectores de aquella época, hoy es rector de una universidad de Gran Buenos Aires, hace un montón de años, porque ahí nos metemos en otro tema. Las universidades muchas veces no atienden las necesidades del alumno, de la sociedad, atienden las necesidades de una casta educativa, que la gente ingenuamente cree que los que trabajamos en educación ganamos muy poco, nos morimos de hambre. Nada de eso es verdad. O sea, no me quiero enfervorizar, pero hay rectores, decanos de universidades del interior que levantan la plata en pala, perdónenme el término, o sea, porque la universidad al ser autónoma puede ponerse sus propios sueldos
excepto la Universidad de Buenos Aires, por la gestión de aquí que tenemos en tapa el doctor Rubén Aliu, ahí hay una autolimitación de la universidad en cuanto a los sueldos, son de las que sueldos más bajos tienen, pero en el interior hay provincias muy pobres con universidades muy ricas. ¿Nacionales? Nacionales. Las públicas, las privadas ganan menos sueldos que las nacionales. Bueno, no quiero dar nombres porque ahí nos metemos en política. Seguro. Pero son feudos donde la universidad es un feudo más. En el Gran Buenos Aires hay rectores de universidades que están hace 30 años de rector. No hay elecciones, no sé, es como un sindicato que están 30 años. La mayoría, no digo alguna, perdón, la mayoría de las universidades del Gran Buenos Aires son rectores vitalicios, como los senadores de la época romana. Bueno, entonces, eso no sé, es correcto, es incorrecto, habrá que verlo, cómo son los estatutos. Lo que sí les puedo garantizar que tienen buenos autos, tienen buen pasar, es más, suntuoso, yo ese recuerdo que tengo. Bueno, eso es lo que puedo decir. Que, llamativo. Que la administración pública muchas veces se sirve a sí mismo y no para lo que está al servicio del ciudadano. No digo la justicia, yo estoy hablando del sistema universitario, para que no haya confusión. Claro. Bueno, queridos amigos, estamos nuevamente acá con nuestro invitado de lujo, Juan Lázara. Yo conozco, porque desde esa época tenemos amistad. Cuando su hijo era muy chico sufrió un problema de salud que yo pude por lo menos intentar acompañarlo en el devenir de esa enfermedad. A Dios gracias, hoy está totalmente recuperado, pero lo que nos gustaría que nos cuente un poquito usted dentro de ese proceso de la enfermedad y de la curación de su hijo, en las etapas que vivió, ¿qué conclusiones nos puede contar? Conclusiones, comparaciones y alguna cuestión folclórica que sea interesante para la audiencia. Bueno, yo digo para que le sirva a la audiencia siguiendo con la temática de las profesiones. Entonces les quiero dar el ejemplo en la profesión de médico con el caso de mi hijo, que teniendo 2 años tuvo un radiomiosarcoma alveolar, estadio 4, posición desfavorable, tamaño desfavorable, que fue, hemos recorrido muchas clínicas y nadie le invocaba el diagnóstico, hasta que fuimos al Garrahan, a la guardia al Garrahan, aparece un señor médico de sesentón, lo miró y dijo, esto es grave. Lo metió, lo internó, le hicieron los estudios de urgencia y era un tumor. Entonces a los 2 días lo operaron, le sacaron el tumor, le desarrucharon 7 vértebras, le hicieron una laminectomía en 7 hipófisis y empezaron 32 sesiones de radioterapia, quimioterapia, bueno, un tratamiento muy agresivo. Las expectativas de sobrevida eran muy bajas. Y en el Garrahan hicimos todo sin ningún problema. A los 4 o 5 años hubo que reconstruirle la columna, y como estábamos en COVID, muchos médicos del Garrahan también participan de una gran fundación privada, Fundación Garrahan, la Fundación Hospitalaria, que fue fundada por una enfermera, una de las herederas del grupo Techín, de Agostino Roca. Y ahí lo operaron y le pusieron 16 implantes de titanio para que la columna, y ahora nada, hace boxeo, hace todo perfecto. Y eso todo con médicos argentinos, formados aquí en Argentina. Mi nene tiene doble nacionalidad, tiene la nacionalidad japonesa, entonces nos habían ofrecido ir a Japón porque iba a tener todas las garantías también. Pero muchos japoneses nos decían mejor que le haga todo acá, porque en Japón el médico está arriba de un pedestal, hay toda una burocracia, ahí está la tecnología más moderna en Japón, por supuesto, incluso hay tantos avances en el cáncer en Japón que son motivo de publicaciones científicas, pero en la Argentina teníamos como valor agregado esa calidez del cirujano, del médico. Nunca me voy a olvidar cuando terminó la operación. Bueno, que Osvaldo Pepe me sacó una nota doble página en el diario, porque yo, ignorante de toda esta cuestión, imagínense, de repente te dicen tu hijo tiene un cáncer, yo no conocía nada del tema salud, y le dije, bueno, por favor, a ver, publiqué algo en el Clarín porque tenía miedo, la verdad, de repente me pones a tu hijo de 2 años en manos de un grupo de cirujanos que ni sabes el nombre.
Y me acuerdo cuando abrieron la puerta, todos cómo tenían la vista estos muchachos me refiero a los cirujanos, la vista claro. Todo roja, todo trabajando con instrumental. Bueno, después esa es la primera operación en el Garrahan. Por eso valoro lo que es la profesión médica en Argentina, ¿no es cierto? A eso quería llegar, no ser autorreferencial con la anécdota de mi vida, sino... Y con la segunda operación, la de la columna, que fue en Fundación Hospitalaria... claro, exacto, bueno... Entré hasta el quirófano y me acuerdo que vi 12 tipos alrededor de mi nene, y después me fui porque me empezó a bajar la presión. 12 personas, liderados por el doctor Mariano Noel, que es de cirugía de la médula espinal, y la esposa, que es coreana, me dice, mi mujer es especialista en que yo no me pase con el bisturí hacia la médula. Nunca me voy a olvidar de eso, pero parece una anécdota. Quedó como anécdota. Claro, pero estaba ahí, sí, no se preocupe, que yo me voy a encargar de que... Y duró como 7 horas la operación, bueno, perfecto. Y todo... yo soy un profesor. Esto en Estados Unidos, no sé, en otro país hubiera tenido que vender el departamento, no sé, una operación que cuesta decenas de miles de dólares. Y acá cubrió todo mi prepaga. O sea, lo hice en el hospital público, pero Medicus, que fue mi prepaga por la universidad, pagó todo. Nunca, o sea, no sé cómo explicarles cómo no estoy agradecido a la Argentina, tanto al ámbito público como al ámbito privado, a ambos, ¿no? Sí, yo lo que obviamente como, digamos, escuchándolo al señor Lázara, me satisface como médico y como médico hospitalario, ¿no? Donde para mí, como muchos otros que hemos hecho la carrera, la vida hospitalaria, que fue nuestro segundo hogar. Y realmente lo escucho con la satisfacción y con el, digamos, beneplácito que habla del médico, y lamentablemente como eso está totalmente no considerado por las autoridades. Vos mirá que, ustedes obviamente todos lo saben, en cualquier país, no digo que nosotros seamos los exclusivos, porque a lo mejor peco, pero en cualquier lugar, en Estados Unidos, acá en nuestros hermanos brasileros, un hospital, los presidentes se atienden en un hospital público. Acá lamentablemente tenemos la triste historia de que se tomó un hospital público, llámese el Hospital Argerich, donde se reformó toda una sala para generar una unidad presidencial, y el presidente de turno en ese momento jamás utilizó eso y se fue al hospital público. Entonces, a mí lo que y yo lo subrayo y destaco en él, cómo marcó dos cosas: el ámbito público y el ámbito privado, pero en el médico yo creo que la mancomunión ahí está en el profesional médico, ¿no es cierto? Entonces, a mí me da mucha bronca, no porque una autoridad política vaya a la parte privada. Me parece bárbaro, pero me parece que en muy pocas ocasiones una persona subraya y destaca la atención y sobre todo, hablando de una patología con mucha alta morbimortalidad como la que tenía el hijo del señor Lázaro, ¿no es cierto? Entonces me parece que esas cosas son a destacar, que hoy por hoy creo que la cosa o la agenda corre por otro lado, no sé si de una manera intencional, de una manera que no les importa. Yo en lo particular creo que les importa un bledo, ¿no es cierto? La salud creo que está dirigida, digamos, para como algunos hablan, para determinados grupos, ¿no es cierto? Porque todo, digamos, recomendamos el hospital público. Yo hace muchos años tuve una controversia con un primo hermano mío, hijo de una prima hermana mía, que tenía una prepaga. Más, esa prepaga, que está en la zona de digamos, Recoleta, tiene como centro un lugar que es público, lindando a un hospital que era nacional, ahora es un hospital público del gobierno de la ciudad.
tiene un nombre de un expresidente de la Nación Argentina. Entonces, yo me acuerdo que leía el folleto de esta prepaga y está ante una emergencia, no un accidente, llámese en ese momento, consulte no me acuerdo si era el 107, se llamaba o llamaba al SAME o llamen al CIPEC, que fue lo primero, ¿no? Entonces yo decía, la pucha, qué mal que está esto, porque llamá, está bien, en la vía pública siempre está la parte pública en la primer barrera, ¿no es cierto? Que la primera barrera de atención. Pero me parece que lo que el señor Lara subraya es muy poco conocido y es muy poco destacado, ¿no? Porque, digamos, el médico del que atiende en el Garrahan va a tener por una necesidad que no porque no, digamos, no quiera estar todo el día en el Garrahan, porque lo va a necesitar, como recién hablamos de los salarios, porque va a necesitar por lo menos 2 lugares para trabajar y tener un sueldo más o menos honroso y digno, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la gente de la Fundación Hospitalaria. Yo conozco traumatólogos, pediatras, sobre todo una traumatóloga pediatra, conocida mía, que trabaja en la Fundación Hospitalaria y era médica de guardia del Hospital Ricardo Gutiérrez. Entonces, a ver, entendamos un poquito el tema, ¿no? Yo le quería completar lo que dice el doctor Gabrieli, muy interesante. Hay una película canadiense de Denis Arcand que se llama Las invasiones bárbaras, que la recomiendo porque es un señor que se está muriendo de cáncer y los problemas del hospital público también en Canadá y en el primer mundo. Bueno, pero le quiero contar mi anécdota. Cuando nació Ginto, mi hijo, estaba la posibilidad de el cordón umbilical, el negocio de guardarlo. Y a mí se atendió en una maternidad privada y me pareció medio injusto, como nosotros porque tenemos, la guardamos, se la doné al Garrahan. Y ahí empecé a ver, conocí el Garrahan. Y cuando le llega el cáncer, podíamos optar por el IADT, o sea, por el privado o por el público. Y fuimos los dos a entrevistar médicos a ver qué hacíamos. Y nos quedamos con el Garrahan y ahí nos metimos en un submundo para mí, que ahí Daniel me dijo no pongas esa parte porque puede parecer racista, pero mi intención no era racista. De repente, de zona norte nos vamos a zona sur. Yo toda mi vida en lugares de privados, como dice usted, doctor, pero preferí el hospital público y no me arrepiento porque empezamos a conocer otro mundo y ahí nos hermanamos con gente muy pobre, que tenían exactamente los mismos servicios que teníamos nosotros, todo de primera calidad. El servicio de oncología del Garrahan es bárbaro y yo creo que mejor que el de muchas instituciones privadas. Muy seguramente. Entonces no estoy arrepentido de haber optado por la opción pública, porque creo que además de ser la mejor, aunque a veces tenemos que hacer colas, a veces teníamos que hacer... Es un poco más engorroso todo, los trámites, bueno, pero no los profesionales. Pero particularmente el tema que vos hablás, Oscar, de las benditas colas, sí, uno ve cuando está en el hospital de noche y la gente está haciendo cola a las 3 de la mañana o empieza a ir. Pero eso, ¿sabés por qué? Porque hay un mal uso del recurso. El recurso, digamos, ahora están, bueno, digamos, yo te saco para sacar acá y movilizo, pero el recurso en salud es algo importante, porque generar salud es generar no solo, digamos, el bienestar, es generar trabajo, y la gente no lo entiende, lo que es el concepto de salud. El concepto de salud, a través de la OMS, no solo es involucra también la capacidad de la persona de tener aptitud para el trabajo. Y acá, evidentemente, eso no se toma en cuenta, ¿no es cierto? La inversión en salud de hace muchos años, yo no he visto. Yo tengo 66 años y me recibí en diciembre de 79. Y siempre en el hospital público. Inclusive tuve la fortuna de ser practicantado 3 años en la municipalidad de Lanús, en un centro periférico. Entonces, dicho en buenas palabras, mamé desde ese momento la necesidades y la asistencia pública. Y nunca surgió una política sanitaria que favorezca al sector público. Nunca. Como así creo que ocurrirá también en la educación. Pero lo que es salud pública, ni a nivel nacional,
de la municipalidad, gobierno de la ciudad, se han hecho, sí, determinados lugares donde los ha favorecido, sí, bueno, tener un centro de trauma, tener un centro de hemodinamia, tener un centro de cirugía. Está bien, todo no se puede poner en un mismo lugar, pero marcar bien la diferencia, es decir, yo destaco, digamos, o equiparo, digamos, la complejidad del ámbito público con la del privado. Que después yo vaya donde quiera, pero por lo menos equiparar eso. Y doctor, me acuerdo de otra cosa, una anécdota tonta también. Después de una de las operaciones de 7 horas, yo me quedo en la calle esperando, qué sé yo, digo, no voy a nombrar al médico porque no quiero hablar de su ámbito privado, pero digo, veo salir al médico, al cirujano, rodeado de 12 tipos en la operación. Digo, este saldrá en un Mercedes-Benz, saldrá, entonces, capo, que va a operar a Estados Unidos, vuelve, y sale en un autito, yo digo, tendrá, a lo mejor tenía otro auto, tendrá escondido un Mercedes-Benz, pero el hombre sale en un autito, no sé si era un Peugeot 205, este tipo que estuvo 7 horas en un quirófano, dirigiendo a otros 12 alrededor. ¿Me explico lo que le digo? Sí, no sé, sí. la metáfora del ¿Dónde, auto. ¿Dónde tendría que estar el reconocimiento Claro. a esa gente? Yo saco una Pero por ahí conclusión. escuchamos que El reconocimiento, ¿sabés dónde está? Que creo que es lo más gratificante, porque cuando uno hace algo por vocación, y sobre todo hablamos de medicina, es que tenga un señor como Lara, que agradezca. Lázara, agradezca. El agradecimiento creo que independientemente de, digamos, de que uno tiene que vivir, pero me parece que al que tiene la vocación bien puesta, como se dice habitualmente, se dice con otras palabras también, pero bueno, creo que ese médico que está diciendo el señor se iba con su autito, pero gratificado con lo que hizo, con él como profesional. Y por otro lado, porque le dio vida a un paciente y a un padre angustiado y a una madre. Yo quiero saco una conclusión de todo esto. Es raro a mí mantenerme callado tanto tiempo, pero estuve escuchando. Era un ping-pong entre ustedes dos y la verdad que uno aprende mucho, ¿no? Aprende mucho, lo importante es aprender. Y saco una conclusión. Fíjense ustedes, a pesar de que el Estado, perdón al que le quepa el sayo que se lo ponga, Sí, señor. pensar de que el Estado lleva tanto tiempo intentando destruir la salud pública, Y aún no lo ha logrado. Ni aún no lo ha logrado. Yo anoche, como usted dice, una anécdota tonta, comencé a ver una película argentina, la cual no recuerdo el nombre, pero que se filmó hace 2 años, y en una escena, un chico es atropellado por un auto y es llevado al hospital de clínicas, ¿no? El padre, que la película es una de las últimas que hizo, la última que hizo Federico Lupi, el padre, que es Lupi, está la escena filmada en el hospital de clínicas cuando él llega sin saber dónde está el hijo y comienza a recorrer el hospital de clínicas actual y uno ve el hospital de clínicas destruido. Claro. Entonces yo me pregunto, ni siquiera tenemos la viveza de no mostrar hacia el exterior que el principal hospital público se está viniendo abajo porque tenemos un Estado ausente. Alberto, de eso te doy fe de que yo hice la unidad hospitalaria en los 70 y en medicina interna y en otras especialidades en el hospital de clínica. Estoy hablando egresado del 79, 22 de diciembre del 79, y habiendo estado 3 años en el clínicas, y ya de por sí en ese momento, que era un hospital monstruo en cuanto a calidad médica. Pero lo que era a nivel edilicio, un desastre. Lo que pasa es que depende de la universidad. De la Universidad de Buenos Entonces Aires. el presupuesto, la UBA es de las que peor presupuesto tiene en Argentina, dividiendo presupuesto por cantidad de alumnos. Entonces se les va como el 30% del presupuesto en el clínico. Pero bueno, lamentablemente iba a decir algo que no te digamos, quedes en la mitad, decilo. No. Sí, te escuchamos. No, yo realmente me da mucho dolor, ¿no? Que como, o sea, lo que voy a decir ahora es, porque lo escucho de periodistas cuando hablan de tal persona, los de la vida, ¿no? Yo voy a dar lo que escucho cuando hablo, porque realmente yo creo como ciudadano lo veo y realmente realmente genera mucho malestar ciudadano, ¿no? Los llamados Baradel de la vida no se ocupan de este tipo de cosas.
¿me entendés? Están para otro tipo de cuestiones. Es que realmente, Omar y amigo Lázara y Oscar y Claudio y los que nos están escuchando, esto no es hacer política ni a favor ni en contra de alguien, porque lo que yo acabo de mencionar, que anoche vi en el actual hospital de clínica, y vos estás mencionando que hace 50 años comenzó o ya estaba evidente el deterioro. Sí. Esto nos habla de una política ausente de Estado de hace más de 50 años. Esto es lo que nos debiera preocupar. ¿Cuántos gobiernos pasaron desde los años 70 al año 2022? Y no les preocupa la salud pública. Yo tampoco voy a... Ya lo vamos a liberar. Yo no voy tampoco a hacer nombres ni a mencionar lugares específicos, pero yo recuerdo estar no hace mucho, en una provincia del norte argentino y pasar por un hospital público y realmente era un estado deprimente. Es decir, la salud pública argentina está subvalorada en cuanto a la función que debe cumplir el Estado. Totalmente. Y es más, yo creo, y esto también pido disculpas por lo que voy a decir, hasta le podríamos aplicar el dolo eventual. Hasta el día de mañana podría iniciarse una acción legal si es que ocurre algún evento gravoso dentro de un hospital público, porque alguna autoridad se tiene que hacer cargo de que en estas circunstancias, en algún momento, va a ocurrir una desgracia, y esa desgracia ya no es un hecho culposo, es un hecho doloso. Es muy triste esto. Y los niños de Córdoba, el instituto neonatal. Ese es un tema aparte. Ahora yo sí, por favor. Un país puede ir para adelante cuando se reduce el presupuesto de salud y educación. No. Ahora, el problema de salud es mundial. También en Estados Unidos tiene grave problema de la administración de la salud. Bueno, en Bolivia ya lo hemos visto con el compatriota. O sea, el asunto de la salud, la falla. Y en esta película canadiense nos muestra el sistema estatal canadiense también. No solo la Argentina está en crisis el sistema de salud. Está bien, pero somos un país soberano, con lo cual el Estado tiene la obligación de ocuparse de la salud de la población. Bueno, le vamos a agradecer a Juan Lázara que haya estado presente, un lujo de nuestra parte. Creo que la audiencia va a estar muy contenta de haberlo escuchado, podríamos seguir escuchándolo, así que la invitación queda abierta para futuros programas. Muchas gracias por estar acá. De mi parte, usted sabe el aprecio que realmente le tengo, así que es un permanente invitado. Bueno, muchas gracias, Oscar, por participar, al doctor Omar Gabrieli por sus reflexiones, y agradecido con el hospital público. ¿En qué hospital ejerció? Ejerce el Hospital Fernández, magnífico, otro modelo de hospital. Y en cuanto a Giordano, yo al doctor le quería decir que en realidad usted habría que hacer un reportaje, porque un abogado que esté en ese ámbito que el ciudadano común desconoce, el ámbito que está vinculado a lo penal, que trata con delincuentes, ¿no es cierto? Se dice así, o criminales. Sí. Un lugar, es un espacio apasionante, ¿no? Aunque usted diga que no es igual que en las películas, pero tratar con tipo que mató, que apuñaló a otro, no sé, debe ser fascinante. Así que es un honor haber estado, y hay pendiente al revés, un reportaje que hay que hacerle a usted sobre ese mundo que la gente común como nosotros desconocemos. Muchas gracias, doctor Giordano. Gracias a usted.